En esta ocasión vamos a dialogar sobre el artículo titulado Unificación de la capacidad de respuesta y tolerancia del fluido con fisiología, una interpretación dinámica de la clasificación de Diamond-Forrester. Este artículo se publicó el 12 de diciembre del año 2023 en Critical Care Exploration, que es una revista con un factor de impacto de 2.0. La propuesta de los autores es muy interesante porque a partir del diagrama de Diamond-Forrester, ampliamente conocido en falla cardíaca, que se realiza midiendo la presión en cuña de la arteria pulmonar y el índice cardíaco, permiten realizar un abordaje de los pacientes con insuficiencia circulatoria a partir de mediciones ecográficas, siendo una adaptación precisamente del modelo conceptual planteado hace ya más de 40 años por Forrester y Diamond. Los autores los vemos en pantalla. El principal es John Emile Stuart Kenny, es médico, neumólogo y jefe de residencia en medicina interna del Centro Médico Lanyong en la Universidad de Nueva York. También se encuentra afiliado al Centro Médico de la Universidad de Stanford gracias a becas en medicina pulmonar y cuidados críticos. Tiene un H-index de 13, acá vemos su Twitter. El doctor Ross Prager, intensivista, profesor de la Universidad de Western Ontario, es creador de Simple Page, una página muy interesante, tiene un índice H de 10. El doctor Philip Rosa del Hospital Cabrini es presidente del Instituto de Cuidados Críticos y Ultrasonido, acá la vemos con su trajecito en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2, tiene un índice H de 10 puntos. El doctor Corbin Haycock del Departamento de Medicina de Emergencia de la Universidad de Riverside, el doctor John Basmaji, que se encuentra afiliado a la Universidad de Western, tiene un H-index de 16, y el doctor Glenn Hernández, que es aquel que tiene un mayor bagaje en el contexto de la investigación, chileno, afiliado a la Pontificia Universidad de Chile, con un H-index de 44, ampliamente conocido en el contexto de los cuidados intensivos por múltiples aportes y estudios clínicos. De hecho, está llevando a cabo varios estudios en colaboración con otros autores muy importantes, como por ejemplo el doctor Gustavo Espina Tascón, entre ellos el Andrómeda Shock 2, que se está llevando a cabo en toda Colombia. La institución donde estoy trabajando en este momento está participando activamente en la realización de este estudio, y posiblemente este estudio vaya a generar un cambio en la praxis en torno al manejo de los pacientes sépticos. Es algo muy emocionante. El POCUS es una herramienta de primera línea para evaluar pacientes con insuficiencia circulatoria. El POCUS permite finalmente hacer una ecografía en el punto de atención o en la cabecera del paciente. En la literatura existe una confusión en torno al concepto de flujo, congestión, capacidad de respuesta a fluidos y tolerancia a fluidos. La propuesta de Kenny, Glenn Hernández y colaboradores básicamente es adaptar una interpretación mediante parámetros ecográficos para poder tener un entendimiento fisiológico de la curva de Frank-Starling. La curva de Frank-Starling, como posiblemente ustedes recuerden, describe la interacción entre congestión, que se encuentra en el eje X y a su vez está asociado con la longitud de la fibra de volumen telediastólico, la precarga y otras variables como el retorno venoso, y en el eje Y tenemos al flujo, que se encuentra relacionado con el volumen sistólico. Ahora, el POCUS tiene varias ventajas. Es un examen focalizado, mejora los desenlaces, permite guiar el manejo y responde preguntas clínicas dirigidas. Sin embargo, el POCUS aislado es estático. Precisamente por ello, los autores proponen un proceso de 2 pasos. El primer paso es ubicar al paciente en un gráfico ultrasonográfico de Diamond-Forrester, que lo veremos más adelante, y el segundo paso es hacer una evaluación dinámica de la capacidad de respuesta a fluidos mediante maniobras como la elevación pasiva de piernas, que en teoría, cuando nosotros elevamos las piernas de un paciente, estamos generando un fenómeno que incrementa el retorno venoso aproximadamente unos 300 cc. La perfusión tisular
depende de la distribución del flujo y del estado microcirculatorio. Y se nos ha enseñado históricamente que el objetivo de la resucitación hemodinámica en la unidad de cuidados intensivos es mejorar la perfusión orgánica sin ocasionar congestión. Y a menudo se nos enseña también que cuando nosotros optimizamos la macrohemodinamia, por ejemplo, la presión arterial media, el volumen sistólico, a través de estrategias como la utilización de vasopresores, el empleo liberal de líquidos, etcétera, etcétera, estamos mejorando las variables microcirculatorias, pero esto no es así. Nosotros podemos tener una paradoja hemodinámica. ¿Esto en qué consiste? Nuestro paciente puede tener unos niveles de PAM totalmente normal, con alteraciones a nivel de la microcirculación. Estos son los típicos pacientes que están con soporte vasopresor, tienen presiones arteriales medias de 80 a 85, tienen un gasto cardíaco en teoría decente, etcétera, etcétera, pero en el examen físico vemos que tienen marcada frialdad en las extremidades, a nivel de las rodillas, un Mottling score alto, un llenado capilar de 9, 10 segundos, etcétera, etcétera. Y esto se debe precisamente a estos fenómenos, donde se genera una heterogeneidad en la microvasculatura que termina condicionando alteraciones en la perfusión. Esto lleva a insuficiencia circulatoria, a insuficiencia orgánica, a falla multiorgánica, choque y claramente la muerte. Tenemos varias herramientas para poder evaluar la microcirculatura, simplemente por hacer uso de una curiosidad, que es el SciString File, que está disponible en algunas instituciones y permite evaluar la microcirculación a nivel sublingual. Sin embargo, en la práctica esto no está disponible en todos los lados, y ahí que nosotros tengamos que utilizar algunas herramientas que no sean tan invasivas como un catéter de arteria pulmonar, incluso los sistemas mínimamente invasivos como el pico, etcétera, etcétera, y hagamos una valoración inicial de nuestros pacientes mediante un abordaje ultrasonográfico. Y en ese orden de ideas, esta propuesta de Kenny es muy interesante. Claramente, en este momento, la evidencia de manera contundente muestra que los líquidos pueden ser deleterios y pueden tener efectos no deseados. Uno muy simple, el desprendimiento del glucocálix, un gran problema que ocurre, por ejemplo, en los pacientes sépticos. Y esto nos explica por qué esos pacientes se ven en el examen físico congestionados, y es porque tienen una hipervolemia extravascular y la infusión de líquidos termina por ocasionar un daño a nivel del glucocálix que en conjunción con la endoteliopatía séptica va a ocasionar que todos los líquidos que se encuentren a nivel del espacio intravascular migren hacia el espacio periglucocálix, alteren la presión subglucolítica y terminen extravasándose. De allí que los coloides, los cristaloides y todas las soluciones en el paciente séptico pierdan su poder expansor, a diferencia de lo que se creía hace 30 años. La hipervolemia genera un aumento en las presiones intravasculares, incrementa también la presión venosa, aumenta la presión de la arteria pulmonar. Esto lleva a falla del ventrículo derecho, incrementa la PVC, y el incremento de la PVC disminuye la presión de perfusión de los órganos, porque recuerden que esta la vamos a determinar a partir del delta de la PAM menos la PVC. Además, los líquidos también incrementan la presión intersticial. Y el exceso de líquidos finalmente puede llevar a otras consecuencias como hipertensión intraabdominal, que lleva a un síndrome compartimental abdominal, y luego una isquemia mesentérica puede ocasionar deterioro renal en el contexto de una falla renal aguda congestiva. También puede ocasionar lesión en otros órganos como los pulmones, un edema agudo del pulmón, y finalmente todos estos efectos perjudiciales van a terminar por llevar a una disfunción orgánica. Y el modelo fisiopatológico del daño por congestión podemos verlo explicado en esta imagen, que es extraída de un artículo de Eduardo Catán del año 2022, donde vemos que ese daño precisamente es multifactorial. Nosotros vamos a tener pacientes en riesgo de hipervolemia y pacientes que están francamente congestionados. Lo que es cierto es que cuando se administran líquidos se genera una tensión o un strain hidráulico a nivel de las venas, y esto en conjunción con el daño de la microvasculatura lleva a disfunción orgánica que puede progresar
progresar a una disfunción multiorgánica y todo lo anterior va a terminar por llevar a la muerte del paciente. Evidentemente, esto se exacerba cuando existen lesiones microvasculares o inflamación, como lo es el contexto de la endoteliopatía séptica. Ahora, los autores proponen que nosotros utilicemos la ecografía para poder tener una aproximación al flujo que, recordemos, se relaciona con el volumen sistólico, que a su vez se puede relacionar con el ITB, y también que evaluemos la congestión a través de un protocolo VEXUS. El flujo debe evaluarse entonces con variables asociadas al volumen sistólico, de allí que tengamos al BTI, mientras que la hipertensión venosa, que se refiere a congestión, se puede evaluar a través del VEXUS. La congestión también se puede evaluar, como dice Catán en el artículo del año 2022, a través de la historia clínica, el examen físico, datos bioquímicos, radiografías, datos de monitoría hemodinámica invasiva y evidentemente el POCUS. Y el POCUS actualmente es una de las herramientas de primera línea. Existen muchos protocolos de reanimación o de resucitación con POCUS, por ejemplo el FOLS o el ROSH, pero cada uno de ellos tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, la gran limitación del FOLS es que el FOLS cesa la fluidoterapia cuando empiezan a aparecer líneas B. El volumen sistólico absoluto ayuda a que nosotros podamos definir la etiología del choque. Me explico. Si nosotros tenemos un paciente con hipotensión que tiene un volumen sistólico alto, esto nos indica posiblemente una vasodilatación patológica. Si nosotros tenemos un paciente con hipotensión, con un volumen sistólico bajo, posiblemente esto sea por venodilatación, por disfunción cardíaca o por hipovolemia. Y esto nos va a permitir a nosotros tomar decisiones y orientar las conductas. Existe un sustituto del volumen sistólico para la praxis de gran utilidad para los intensivistas, que es el ITB o el BTI, que es la velocidad del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Como podemos ver, se correlaciona con distintos valores de volumen sistólico en mililitros. Por ejemplo, un ITB de 17 se correlaciona con un volumen sistólico aproximadamente de 53.4. Para abajo vemos que un ITB de 16 se correlaciona con un volumen sistólico de 50.1 y podemos ver cómo los distintos valores de esta medición son indicadores de lo que viene a ser el volumen sistólico. Para que nosotros podamos predecir el efecto de los líquidos intravenosos, se ha sugerido utilizar el término de capacidad de respuesta a volumen. Y la capacidad de respuesta a volumen básicamente es un aumento del volumen sistólico o del gasto cardíaco de al menos 10 a 15 con la administración de precarga. La precarga pueden ser bolos, mini bolos, elevación pasiva de piernas, etcétera, etcétera. Sin embargo, la resucitación basada en la capacidad de respuesta a volumen ignora algo muy importante, y es la congestión de los órganos, en el sentido de que tenemos pacientes que están en riesgo de hipervolemia, y cuando nosotros utilizamos solo la respuesta a volumen, existe el riesgo que ignoremos la tolerancia a fluidos. Me explico, uno puede tener un paciente que responda a fluidos, pero que sea intolerante a fluidos, que tenga un alto riesgo de generar una sobrecarga hídrica, por ejemplo, un paciente con una falla cardíaca o un choque cardiogénico. Entonces se debe tener cuidado. En el año 2020, Baubayen y colaboradores publicaron el score VEXUS, y el VEXUS otorga datos hemodinámicos sobre la congestión venosa. Integra el tamaño de la vena cava inferior, también los patrones de Doppler venoso a nivel de las venas porta, intrarrenal y hepática, para poder clasificar la congestión o la hipertensión venosa, y estos parámetros se correlacionan con una PVC o una presión de la aurícula derecha elevada. Entonces tenemos 4 grados, empezando en el 0. El grado 0 es aquel paciente que no tiene congestión y que tiene una vena cava por debajo de 2 centímetros. El grado 1 es el paciente que tiene una congestión leve, tiene una vena cava inferior mayor o igual a 2 centímetros y tiene alguna combinación
de patrones normales o levemente anormales en torno a las ondas. Nosotros hablamos normales a nivel de la vena hepática cuando vemos esta morfología donde vemos una onda S que se correlaciona con la sístole negativa y una onda D que es más pequeña que se relaciona con la diástole. Cuando nosotros vemos que la onda D es mayor que la S, nosotros consideramos que existe una alteración leve y hablamos de que existe una anormalidad severa cuando vemos que hay una inversión de la onda S, como podemos apreciar acá. En cuanto a la vena porta, evaluamos la pulsatibilidad. Si la pulsatibilidad es menor del 30%, se considera que es normal. Si está entre el 30 al 50%, está levemente anormal. Si es mayor del 50%, está severamente anormal. Y luego vamos a nivel intrarrenal. Acá vamos a ver dos ondas. Una que va hacia arriba, que es la parte arterial, que tiene un componente que es dado por la sístole y otro por la diástole. Y en la parte de abajo vemos el componente venoso. Es el componente que nos interesa a nosotros. Lo normal es que sea continuo, como podemos ver acá. Se encuentra levemente alterado cuando la S y la D están separadas o hay ondas discontinuas. Y cuando existe una amputación o una pérdida de la S y solamente vemos la D, consideramos que hay una anormalidad severa. Entonces, el grado 1 en el Vexus sería el paciente con una vena cava inferior mayor o igual a 2 con cualquier combinación de hallazgos normales o levemente anormales. El grado 2 es aquel que tiene una congestión moderada, tiene una vena cava por encima o igual a 2 centímetros y al menos un patrón severamente anormal. Y el grado 3 es aquel que tiene una congestión severa, tiene una vena cava mayor o igual a 2 centímetros y tiene 2 o más alteraciones que entran en la categoría de severamente anormales. Nosotros tenemos entonces varios escenarios. Nosotros podemos tener pacientes con un bajo Vexus. Eso nos indica que el paciente es, entre comillas, tolerante a los líquidos y que no está congestionado. Y podemos tener pacientes que tengan un Vexus elevado, que estén congestionados o que sean intolerantes a los líquidos. Ahora, los pacientes con un bajo Vexus pueden no ser respondedores de líquidos y esto es un escenario que nosotros debemos tener en cuenta. Cuando nosotros tenemos pacientes con una PVC normal y que no tienen una respuesta a los líquidos a través de la objetivación mediante pruebas de respuesta a fluidos, como las que hemos descrito en otras ocasiones, nosotros consideramos que estos pacientes son intolerantes dinámicos al fluido o al flujo. Cuando un paciente es intolerante dinámico al flujo, se hace una prueba dinámica como la elevación pasiva de piernas. Entonces, si el paciente es intolerante, cuando se haga la elevación pasiva de piernas, van a empezar a ocurrir algunos hallazgos de congestión venosa. Recuerden que finalmente algo positivo de la realización de este tipo de pruebas, que es muy importante, es que el aumento en el retorno venoso se hace a partir de sangre que el paciente ya tiene disponible. Finalmente, la propuesta de Kenny es hacer una clasificación ultrasonográfica a partir de la integración de la evaluación del flujo que se hace a través del BTI, que a su vez se correlaciona con un volumen sistólico, y de la congestión que se hace a través del Vexus, que se correlaciona con la PVC, y son medidas ecográficas de fácil interpretación y de fácil realización en la cabecera del paciente. El punto de corte que ellos utilizan en esta clasificación va a ser para el BTI de 18 y para la congestión va a ser un Vexus que se encuentre entre 2 o 3 para hablar de un Vexus alto o bajo, que sería el paciente que tiene un Vexus de 0 a 1 y a partir de esto nosotros sacamos entonces cuadrantes. Lo normal del BTI es que sea igual o mayor a 18 centímetros, se considera que es bajo cuando es menor de 18. Conociendo el Vexus y conociendo el BTI, nosotros podemos poner al paciente en un cuadrante hemodinámico.
Esto es, de cierta forma, analógico a lo que describió Forrester, Diamond, Swan y Chatterjee en el año 1976 en esta publicación que vemos en pantalla del New England Journal of Medicine. Se hizo utilizando un catéter de arteria pulmonar y los puntos de corte fueron un índice cardíaco de 2.2 que lo realizaron acá, como podemos verlo en pantalla, en la parte del eje Y, y en el caso del eje X vemos la presión en cuña, que el punto de corte que ellos emplearon fue de 18. Esto lo validaron en un estudio que se hizo con 200 pacientes con infarto agudo de miocardio y ellos describieron 4 cuadrantes hemodinámicos a partir de estos hallazgos. En la clasificación de Forrester, modificada por Kelly, nosotros también tenemos 4 cuadrantes que son equiparables a los que describió Diamond y Forrester. El cuadrante 1 es el paciente que es cálido y seco, o sea, el que tiene un BTI mayor o igual a 18 con un Vexus de 1 o 0. Tenemos un segundo cuadrante que lo vemos acá, sería el paciente caliente y húmedo, que es aquel que tiene un Vexus de 2 o 3 y tiene un BTI mayor o igual a 18. Un tercer cuadrante, que sería el paciente frío y seco, que sería aquel que tiene un BTI menor de 18 y tiene un Vexus de 0 a 1. Y podemos tener un cuarto cuadrante. El cuarto cuadrante es el paciente que está frío y húmedo, tiene un BTI menor de 18 centímetros con un Vexus de 2 o 3. Entonces, el perfil 1 en la clasificación de Forrester y Diamond de 1976 se caracterizaba por tener un índice cardíaco mayor de 2.2 con una presión en cuña menor de 18. La mayoría de las personas caen dentro del perfil 1, son pacientes saludables, calientes y secos, tienen un índice cardíaco normal y tienen una baja presión de llenado. Cuando nosotros tenemos un paciente hipotenso o hipoperfundido que se encuentra en el perfil 1, nosotros debemos interrogarnos si tiene una vasodilatación arterial que se beneficia o no de vasopresores. Posiblemente este paciente se beneficie de vasopresores. Podría beneficiarse de fluidos, aunque realmente lo que recomienda Kenny y Glenn Hernández es que se realicen pruebas de respuesta en los pacientes que tengan riesgo de sobrecarga. Por ejemplo, cuando nosotros extendemos la ecografía focalizada y encontramos líneas B o el paciente tiene una disfunción diastólica, tiene valvulopatías, tiene un incremento de la presión intraabdominal, etcétera, o tiene algunos factores que podrían indicarnos que el paciente es intolerante al fluido. Luego de que se realice alguna medida terapéutica como corregir la vasodilatación con vasopresores, etcétera, etcétera, ya lo que se va a hacer es repetir el BTI y el Vexus. Si pasa a 2 o a 4, esto implica que la función cardíaca empeoró y en ese contexto particular el paciente se beneficia de inotrópicos. Tenemos el perfil 2, que es el paciente cálido y húmedo, que en la clasificación de Forrester y Diamond tienen un índice cardíaco mayor de 2.2 con una PCP mayor de 18, es el paciente que tiene congestión venosa. En este paciente, cuando nos encontramos hipotensión, esta hipotensión usualmente es secundaria a vasodilatación periférica y en este contexto particular sí o sí la primera intervención es la utilización de noradrenalina. En el caso de que la hipotensión revierta, pero que no haya un cambio de perfil y persista la hipoperfusión, ya se podría considerar el inicio de terapia decongestiva con el objetivo de poder mejorar la perfusión tisular. En estos pacientes se recomienda que se realicen pruebas de respuesta a fluidos porque esto puede predecir la probabilidad de que la diuresis reduzca el flujo sanguíneo y por ende la presión. Cuando nosotros tenemos un paciente no respondedor a líquidos que se encuentra en el perfil 2, este paciente va a tolerar mejor la decongestión que un paciente que es respondedor a líquidos. El perfil 3 es el paciente frío y seco, tiene un bajo índice cardíaco, tiene una baja PCP. El perfil 3 probablemente sea común en el inicio de la sepsis, se puede ver a múltiples fenómenos
como hipovolemia. También se puede ver vasodilatación séptica combinada con una disfunción diastólica aguda. En este contexto particular el manejo va a ser más complejo. Recordemos que en el paciente 1 la curva de Frank-Starling es erecta, como podemos ver acá. Eso significa que el volumen sistólico y el BTI mejoran con mínima congestión. En el paciente 2 vemos una curva de Frank-Starling aplanada que causa hipertensión venosa, pero que no se beneficia de flujo sistémico. Y en el perfil 3, a diferencia de estos, vamos a encontrar que el flujo va a estar disminuido, pero no va a haber una congestión como tal. Tenemos el último grupo, que es el perfil 4, el paciente frío y húmedo. Sería el paciente que tiene un índice cardíaco por debajo de 2.2 con una PCP mayor de 18. Este paciente se encuentra con congestión venosa y se encuentra también con bajo flujo. En este paciente nosotros debemos considerar, cuando tiene hipotensión, el diagnóstico de disfunción primaria de la bomba cardíaca. Posiblemente ese paciente tenga una falla cardíaca, puede tener un choque cardiogénico. Debemos evaluar ecocardiográficamente si hay un fallo único o biventricular, y en estos pacientes existe un posible beneficio en cuanto a la utilización de inotrópicos. Si luego de que nosotros tratemos la causa de disfunción de la bomba, el paciente sigue hipotenso, sigue hipoperfundido, debemos evaluar nuevamente el perfil, y en caso de que el paciente continúe congestionado, o sea que tenga un VEXUS por encima de 2, debemos considerar la eliminación de volumen. Se puede, por ejemplo, utilizar diuréticos, entre otras alternativas. Evidentemente, a pesar de que esto es muy interesante, existen algunas limitaciones y se requieren futuros estudios. Primero, los adjetivos seco versus húmedo no son unánimes y no existe una relación entre presión de llenado y el estado de volumen en una población general en UCI. Además, el estado de volumen solo se puede deducir luego de una historia exhaustiva, un examen físico y también una integración de todos los datos objetivos que estén disponibles. Además, la medición del BTI puede ser un desafío. De hecho, hay varias discusiones en cuanto al punto de corte. Existe una zona gris entre 16 y 20. Estos autores particularmente pusieron un punto de corte de 18, muy similar al punto de corte que Diamond y Forrester utilizó para la PCP en su estudio clásico, aunque en este caso particular el BTI está representando al volumen sistólico, por ende al flujo, no a la congestión. Pero podríamos llevarnos unos mensajes a casa. Primero, la ultrasonografía es una herramienta invaluable para poder estudiar la tolerancia a los fluidos, y las dicotomías entre tolerancia e intolerancia y respuesta o no respuesta se pueden unificar de manera integral mediante esta propuesta de Kenny y Glenn Hernández, que es la curva de Frank-Starling, como herramienta fisiológica para poder clasificar a los pacientes mediante ultrasonido. En este orden de ideas, la evaluación simultánea de la precarga a través de VEXUS y el volumen sistólico a través del BTI nos permite a nosotros situar al paciente en un diagrama ultrasonográfico que se puede comprender a partir de la fisiología y que evidentemente tiene implicaciones terapéuticas.